El debate no empezó en la cancha, ¿no? Empezó afuera. Al principio todo era fútbol, partidos, jugadas, goles, dos jugadores creciendo al mismo tiempo, en lugares distintos, con estilos distintos y nada más. Pero poco a poco eso cambió, la gente empezó a comparar. Primero de forma natural, después constante. No era solo hablar de un partido, era poner uno contra el otro. Ronaldo o Messi, Messi o Ronaldo, como si el fútbol necesitara elegir. Yo nunca entendí bien cuándo pasó eso, porque dentro de la cancha nosotros solo jugábamos, cada uno en su equipo, cada uno en su camino, pero afuera se empezó a construir una historia. Los medios la hicieron crecer, los números la alimentaron, las redes la aceleraron, y el debate se volvió más grande que el juego. De repente ya no se hablaba de cómo jugábamos, se hablaba de quién era mejor, y eso cambia todo, porque cuando el fútbol se convierte en comparación, pierde algo, pierde calma, pierde disfrute. Yo seguía haciendo lo mismo, entrenar, jugar, intentar mejorar, pero sentía que cada partido era una respuesta a una pregunta que yo no había hecho. Si él marcaba, yo tenía que marcar. Si él ganaba, yo tenía que ganar. Eso no lo decía nadie directamente, pero se sentía. El debate se instaló en la cabeza de la gente, y cuando eso pasa, es difícil sacarlo. No importaba el contexto, no importaba el equipo, no importaba el momento, todo se reducía a una comparación. Dos nombres, un título invisible, eso no es fácil de llevar, porque el fútbol no se juega así, no es uno contra uno, es equipo, es momento, es historia, pero el debate simplifica todo, lo hace más fácil de consumir, y eso atrae, atrae atención, atrae discusión, atrae ruido. Yo nunca quise entrar en eso, nunca, porque cuando empezás a jugar para responder a un debate, dejás de jugar para el juego, y eso es peligroso. El debate también creó bandos, fans contra fans, y eso a veces se volvió agresivo. Se olvidaron del respeto, del disfrute, se olvidaron de que estábamos viviendo una época especial, dos jugadores distintos, dos formas de entender el fútbol al mismo tiempo. Eso no pasa siempre, pero el debate lo tapó. Yo siempre pensé que no hacía falta elegir, que se podía disfrutar de los dos, pero el mundo del fútbol moderno necesita comparar, necesita poner etiquetas, necesita decidir, y así empezó todo, no por nosotros, por lo que se construyó alrededor. Con el tiempo el debate se volvió parte del ambiente. Estaba en cada pregunta, en cada entrevista, en cada titular, y aunque yo siguiera en silencio, ahí estaba. El inicio de todo no fue una pelea, fue una coincidencia, dos caminos cruzándose en la misma época. El problema no fue eso, el problema fue convertirlo en una guerra, y ahí empezó el famoso Ronaldo versus Messi. No en la cancha, sino en la conversación. Si mirás con calma, nuestras historias nunca fueron iguales. Desde el principio, los caminos fueron distintos. Ronaldo creció en un contexto, yo en otro. Él se formó con una mentalidad muy fuerte, muy enfocada, muy exigente. Yo crecí desde el juego, desde la calle, desde la intuición. Ninguno es mejor, son diferentes, pero el debate muchas veces ignora eso. Se habla como si llegáramos al mismo lugar de la misma forma, y no fue así. Ronaldo siempre buscó superarse físicamente, trabajó su cuerpo, su potencia, su presencia. Yo siempre me sentí cómodo con la pelota, con el pase, con el movimiento, dos maneras de entender el fútbol, dos maneras de competir, pero la misma pasión, porque al final los dos amamos lo mismo, el fútbol. Jugamos en ligas distintas, con equipos distintos, con roles distintos. Eso también importa. No es lo mismo jugar de una forma que de otra, no es lo mismo el contexto, no es lo mismo el momento, pero el debate lo reduce todo a números, goles, títulos, premios, y se olvida de la historia detrás. Yo nunca sentí que tenía que copiar su camino, ni que él tuviera que copiar el mío. Cada uno fue fiel a su identidad, eso es lo más difícil en el fútbol moderno, mantener quién sos cuando todo te empuja a cambiar. Ronaldo eligió un camino, yo elegí otro, y los dos funcionaron. Eso debería ser una enseñanza, no una pelea.
Dos historias distintas pueden convivir en la misma era. No hace falta enfrentarlas. La gente muchas veces busca un ganador único, pero el fútbol no es así. El fútbol es diversidad, es estilos, es momentos. Nuestra época fue especial justamente por eso, porque mostró que hay más de una forma de ser grande. Yo nunca sentí que su éxito me quitara algo a mí, ni al revés. Cada uno empujó al otro a mejorar, sin hablar, sin provocaciones, solo compitiendo desde su lugar. Y eso elevó el nivel. El problema aparece cuando la comparación borra la identidad, cuando se habla de uno solo para bajar al otro. Eso no suma, porque si mirás con honestidad, las dos historias merecen respeto, dos chicos con sueños, dos trayectorias largas, dos formas distintas de llegar, una misma era. Y eso es lo que realmente importa, no elegir uno y descartar al otro, sino entender que el fútbol fue más rico porque existieron los dos. Esa es la parte que muchas veces se pierde en el debate. Hubo un momento en el que algo cambió. Ya no se trataba de disfrutar, se trataba de comparar. Antes, la gente miraba el fútbol para sentir algo, para emocionarse. Después, empezó a mirar para contar goles, premios, estadísticas. Y cuando eso pasa, la admiración se pierde un poco. La comparación empezó a ocupar el lugar del disfrute. Ya no importaba tanto cómo se jugaba. Importaba quién ganaba el debate. Ronaldo o Messi. Messi o Ronaldo. Como si el fútbol fuera una encuesta. Yo sentía que muchas veces la gente ya no miraba el partido. Miraba el resultado para responder una discusión. Eso cambia la forma en la que se vive el juego. El fútbol es emoción, es sorpresa, es error. Pero la comparación no acepta errores. Todo tiene que servir para una respuesta. Si jugás bien y ganás, suma. Si jugás bien y perdés, no alcanza. Eso no es justo para nadie, ni para mí ni para él, porque el fútbol no funciona en línea recta. Hay contextos, hay equipos, hay momentos, pero la comparación borra todo eso. Reduce una carrera a un número, y una carrera no es un número. Yo veía como los fans se dividían, elegían un lado y defendían eso como si fuera personal, y eso me daba pena, porque el fútbol no debería separar, debería unir. La admiración se volvió discusión, la discusión se volvió pelea, y muchas veces se perdió el respeto. Eso duele más que cualquier crítica, porque cuando alguien no disfruta, algo se rompe. Yo siempre pensé que se podía admirar sin comparar, que se podía disfrutar de dos estilos distintos, pero el ruido era fuerte, las redes hicieron todo más rápido, más intenso. Cada partido era una oportunidad para atacar al otro, y el fútbol quedó en el medio. Yo seguía jugando de la misma forma, pero sentía que algo ya no era igual afuera. La gente ya no celebraba una jugada bonita si no servía para el debate. Eso es triste, porque el fútbol es belleza, no solo resultado. La comparación constante también cansa, cansa a los jugadores, cansa a los fans, porque nunca alcanza, siempre falta algo más, y cuando todo se mide, nada se siente suficiente. Yo aprendí a tomar distancia, a no leer, a no escuchar tanto, para no perder la esencia. Porque si empezás a jugar para ganar discusiones, perdés el juego, y yo nunca quise eso. Extraño un poco cuando el fútbol era solo fútbol, cuando se admiraba sin necesidad de elegir, cuando se aplaudía sin preguntar quién era mejor. Esa época existió, y fue hermosa. La comparación la tapó, pero todavía creo que se puede volver a disfrutar, que se puede mirar un partido sin pensar en el debate, porque al final el fútbol no necesita ganadores únicos, necesita momentos que queden, y esos momentos no se comparan. Cuando el debate se vuelve constante, hay cosas que no se ven. Desde afuera todo parece simple, un partido, un resultado, una comparación, pero por dentro es diferente. La comparación no se queda en la pantalla, entra en la cabeza. Cada pregunta, cada titular, cada comentario, todo suma. La gente no ve el peso mental que eso genera, porque no es solo jugar, es responder a una expectativa que nunca se detiene. Si jugás bien, te piden más. Si no jugás bien, te comparan. Nunca hay descanso, eso cansa mucho. La comparación constante no te deja disfrutar del todo.
porque siempre parece que falta algo, que nunca alcanza, y eso no es justo para nadie, ni para mí, ni para él. La gente tampoco ve que detrás del debate hay personas, personas con emociones, con dudas, con cansancio. A veces se habla como si fuéramos máquinas, como si no sintiéramos, pero sentimos, sentimos la presión, sentimos el ruido, sentimos el peso. El debate también crea una imagen que no siempre es real. Te encasillan, te definen por una comparación, y eso te quita libertad, porque dejas de ser un jugador completo para ser una respuesta. Yo tuve que aprender a protegerme de eso, a elegir qué escuchar y qué no, a cuidar la cabeza. No es fácil, porque el fútbol moderno no se apaga nunca. Siempre hay algo, siempre hay opinión. La gente tampoco ve el impacto en la familia. En los que están cerca, ellos también escuchan, ellos también sienten y muchas veces no pueden hacer nada, solo acompañar. El debate también genera expectativas irreales, se espera perfección todo el tiempo, y la perfección no existe, ni en el fútbol, ni en la vida. Cuando no se alcanza, la crítica es dura, y eso te obliga a ser fuerte por dentro. Pero ser fuerte no significa no sentir, significa seguir a pesar de sentir. La comparación también quita algo importante, la gratitud, porque cuando todo se mide, se deja de agradecer lo que se está viviendo, y esta época fue especial. Pero muchas veces eso se olvidó. Yo siempre pensé que el fútbol no debería ser una carga constante, debería ser un lugar para expresarse, para disfrutar. Pero el debate lo convirtió en ruido, y el ruido no deja escuchar lo que importa. Lo que la gente no ve es el esfuerzo de mantenerse fiel a uno mismo, de no cambiar solo para responder. Eso es difícil. Requiere paciencia, requiere equilibrio, y no siempre se logra. Por eso creo que es importante decirlo. Que detrás del debate hay seres humanos, que no todo es blanco o negro, que no todo es uno u otro, que el fútbol es más grande que una comparación, y que cuando entendemos eso, empezamos a mirar con otros ojos, más tranquilos, más justos, más humanos. Con el tiempo entendí algo muy claro. El fútbol siempre fue más grande que el debate, mucho más grande. El debate hizo ruido, generó discusiones, dividió opiniones, pero el fútbol siguió, siguió en las canchas, en los barrios, en los chicos que juegan sin pensar en comparaciones. Ronaldo y yo fuimos parte de una época especial, no porque uno fuera mejor que el otro, sino porque existieron dos caminos al mismo tiempo. Eso no pasa siempre. Dos jugadores distintos, dos formas de entender el juego, una misma era. Eso hizo crecer al fútbol, porque obligó a mirar más, a discutir más, a exigir más, pero también mostró algo importante, que no hay una sola manera de ser grande. El fútbol no necesita elegir, no necesita descartar, puede convivir con estilos diferentes, con personalidades distintas. Yo nunca sentí que el fútbol fuera una batalla entre nombres, siempre lo sentí como un juego colectivo, un lugar donde cada uno aporta desde su identidad. Cuando el debate se calme, cuando el ruido baje, lo que va a quedar no son las discusiones, van a quedar los momentos, las jugadas, los goles, las noches especiales. Eso es lo que importa. La gente no va a recordar quién ganó una discusión en redes, va a recordar cómo se sintió viendo jugar. Y ahí es donde el fútbol gana, porque el fútbol es emoción, no argumento, es alegría, es tristeza, es sorpresa. No es una comparación constante. Yo siempre creí que se podía admirar sin enfrentar, que se podía disfrutar sin elegir un lado, que se podía respetar sin atacar. El fútbol necesita más de eso, más calma, más disfrute, menos ruido. Ronaldo fue un competidor fuerte, exigente, constante. Yo seguí mi camino, con otra forma, con otra energía. Y los dos convivimos en el mismo tiempo. Eso debería ser motivo de orgullo, no de pelea, porque el fútbol fue mejor con los dos, empujó límites, elevó niveles, inspiró a millones. Eso es lo que queda. A los chicos que hoy miran fútbol les diría esto. No miren para comparar, miren para sentir. No jueguen para demostrar, jueguen para disfrutar. El fútbol no se trata de ganar debates, se trata de vivir momentos que no se repiten, y esos momentos no necesitan comparación. El debate va a pasar, como todo, pero el fútbol va a quedar, y cuando miremos atrás, lo más importante no va a ser quién fue mejor, va a ser que tuvimos la suerte de verlos jugar al mismo tiempo. Eso para mí es lo verdaderamente grande, porque al final el fútbol siempre fue más grande que cualquier Ronaldo versus Messi.